Hola, bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de transmitir algo que siento en mi corazón. Hace un tiempo tuve un sueño donde yo estaba predicando a favor de la unidad. Es uno de esos sueños que quedan grabados en el corazón. Lo que único que recuerdo es que yo estaba predicando sobre la unidad. Y en esa misma noche, cuando yo estoy soñando eso, se despierta mi hijo y me grita: mamá, estoy soñando que te ataca un ejército de escorpiones. Entonces me quedó esa idea, ¿no? Que cuando yo predicaba a favor de la unidad había escorpiones que uniendo los dos sueños, ¿no? Que me atacaban. Y eso quedó, ¿no? La Biblia habla de escorpiones y de hallar serpientes y escorpiones y hasta ahí quedó. Pero resulta que hace poquito vi una prédica que hablaba sobre el espíritu del escorpión y me llamó la atención. Y en la prédica hablaba sobre que cuando Jesús le dice: el que no recoge conmigo desparrama o dispersa, la palabra original en el griego es escorpizo, o sea, viene de escorpión. Entonces es como que se me abrió el entendimiento y empecé a entender que ese sueño realmente hablaba de la unidad, del diseño de Dios, y del contradiseño, los escorpiones, escorpizos, desparramar o dispersar. Y realmente en este tiempo que estamos en cuarentena y nos estamos uniendo más en familias y tal vez te estás uniendo y no ibas a tu iglesia y empezás a unirte y empezás a participar de reuniones virtuales de diferentes congregaciones, pero de una misma iglesia, del cuerpo de Cristo. eh, Realmente pienso que es importante trabajar esas áreas donde estamos desparramados o donde tuvimos picaduras de escorpiones y atentamos contra la unidad. Y vos sabés que todo esto, cuando Jesús dice eso, la prédica contaba que lo dice en función de un mudo y de un ciego, ¿no? Y yo me ponía a pensar que el ciego no puede conectar con los ojos, no puede mirar a un otro, no puede entender lo que le está pasando eh, a través de la mirada y era mudo y tampoco podía hablar, ¿no? Y es muy fuerte porque él sí podía oír, pero no podía expresar. Y yo pensaba cuando todo esto de que es comunicar, ¿no? Que es lo que estaba afectada a esta persona también en algún punto, es poner, la palabra comunicar viene de común, de poner en común. ¿Y cuántas veces no ponemos en común cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa y eso atenta contra la unidad? Él, después de todo esto, que sana a alguien que no podía hablar y que no podía ver y que todo el mundo se maravilla por esa sanidad, dice: el que no recoge desparrama o escorpizo, escorpión, ¿no? Entonces yo puedo entender que, que cuando no ponemos en común y no comunicamos y no tenemos sano la empatía con el otro, la mirada hacia el otro, el hablar, ¿no? Qué fuerte que él podía recibir pero no podía devolver, no podía expresar. Entiendo que eso puede ser un principio para desparramar, ¿no? ¿Cuánta gente se va de las iglesias o se separa de las familias o se divorcian porque no hubo comunicación, no hubo puntos en común, no hubo poner las cosas en común? Y así también pensaba en las diferentes tribus, como en las diferentes cartas de la Biblia habla de las tribus dispersas, ¿no? Y pensaba, cada tribu tenía un significado. Por ejemplo, la tribu de Judá, alabanza; la tribu de Benjamín, favor; la tribu de Neftalí, lucha, guerra; la tribu de Simeón, oír; la tribu de Rubén, mirar, ¿no? Y la tribu de José, añadir, expandir. Y pensaba que cuántas veces esa dispersión de alguna manera trajo altares incompletos, porque se ponía una piedra por cada familia de cada tribu, que representaba cada tribu. Y entonces juntos estaba la tribu de Judá, la piedra de Judá, estaba la alabanza unida a Simeón, unida al oír, unida a Rubén al ver, unida a la guerra, a Neftalí, a la lucha, y así, ¿no? Y esos son altares completos y son altares maduros. Y hubo dispersión y muchas veces eso nos pasa, que nosotros también tenemos la alabanza separada de lo que oímos, de lo que vemos, o de la guerra espiritual, y están los que guerrean por un lado, los que adoran por otro, y a veces nos cuesta
este diseño tan hermoso que Dios propuso, que es como una iglesia familia donde compartimos y estamos desparramados. Entonces pensaba que la Biblia dice que Dios uno es, ¿no? Y que él a la tribu de Leví le dijo que iba a ser su porción y su herencia, y Leví significa unidad, ¿no? Y qué importante poder ser uno, integrarnos entre nosotros, qué importante es que comuniquemos, que no seamos de los que desparraman, de los que no hablamos y después hablamos en todas las otras direcciones y no hablamos con quien tenemos que hablar, que seamos los que recogen con Jesús, los que se unifican. Y sabes que siempre me quedé pensando en el Génesis, Éxodo y Levítico. ¿Por qué? Porque es el principio de la palabra y Génesis significa gestación, Éxodo manifestación y Levítico unidad, ¿no? Y yo pienso que para lo que tenemos que gestar, para seguir un orden bíblico, un orden escritural de la palabra, se tiene que manifestar y esa manifestación tiene que dar por consecuencia un Levítico unidad, que seamos uno. Y después de Levítico vienen números, y yo creo que ahí está el mensaje que si somos uno, vienen los números, el mundo cree, ¿no? Pero más allá de esto, que puede ser una interpretación privada y vos me digas, no tiene nada que ver con lo que yo creo, está bien, sí te puedo llegar a decir que es importante que en este tiempo renunciemos a las banderas personales, a los juicios, a las críticas, que podamos unificarnos, que podamos ser uno, que no desparramemos si tenemos heridas de escorpión, que estamos como desparramando, si hay veneno dentro nuestro, si hay cosas que quedaron. El predicador decía que el escorpión el problema lo tiene en la cola, no en la cabeza. A veces empezamos bien algo y terminamos mal, y terminamos peleados, y terminamos lastimando a los demás. Realmente la célula, la iglesia y la familia es un tejido vivo y tenemos que cuidarlo de esa manera, ¿no? Y la verdadera conexión hace el entendimiento, como en el cerebro, ¿no? Cuanto la conexión es correcta hay un entendimiento. Y el entendimiento es crecimiento. Te quiero dejar que realmente pongas en común lo que te pasa, que no guardes, que no desparrames, que puedas ver, que sanes de toda ceguera y puedas hablar, quites toda mudez de tu boca y puedas expresarte, ¿no? Siempre es mucho más saludable expresarte, decir, hablar. De hecho, el Evangelio, fíjate que es anunciar, proclamar, declarar, decretar. Son todas acciones de abrir, ¿no? De abrir la boca y anunciar las buenas nuevas. Pero por sobre todas las cosas te quiero dejar que hoy te reconcilies, que busques reconciliar. Los primeros discípulos que Jesús llamaba eran gente que estaban enmendando redes, gente que estaba reconciliando, estaba uniendo lazos, ¿no? Las redes son eso, ¿no? Uniendo lazos. Y que hoy podamos ser reconciliadores, unificarnos, unificar a otros. Y bueno, vale la pena ese precio, ¿no? Es difícil cuando tenemos contiendas dentro de nosotros, tenemos cosas que no tenemos sanas, pero vale la pena el precio de sanarnos para realmente ser uno y que el mundo crea, ¿no? Y en ese morir a nosotros mismos crecemos. Y siempre cuando uno entrega a Dios, te da siempre más. Así que es mi desafío para mí misma, en primer lugar, ser un agente de reconciliación y unirme a mis hermanos, a mi familia y dejar todo cosa que divide, críticas, palabras feas, miradas duras, enojos, contiendas, perfeccionismo, obsesividades, cosas que marcar al otro, ¿no? Entendamos que cada uno tenemos una porción del Señor y tenemos una gracia que honrar en los demás. Así que te animo a que puedas en este tiempo valorar a alguien, escuchar a alguien, tomar lo que la otra persona dice, desoír toda voz de crítica, todo espíritu de desparrame, todo lo que atenta contra la unidad. Si te picó un escorpión, un escorpizo, y por ende estás desparramando, le pidas al Señor sanidad, porque dice que Él es el que sana nuestras dolencias. Tenemos un sanador que puede hacer que todo veneno se vaya y que podamos abrazar con el mejor antídoto de todos, que es el amor, como dicen siempre mis pastores. Bueno, te mando un abrazo.